La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor G. B. Cuba. Buen día. Muy buenos días y un saludo a través tuyo a todos los peruanos. En su reciente columna usted refiere que el pasado 7 de abril el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud publicó una alerta epidemiológica, ¿no?, ante la transmisión local de sarampión en Puno y el riesgo de diseminación a otra zona del país, ¿no? Y hace un apunte, se nos señala, dice que la reacción de esta alerta epidemiológica representa un retroceso frente a los avances logrados durante los años 2024 y 2025. Me gustaría que nos explique cómo interpretar esta alerta y si estamos en este plan, en este retroceso el que usted menciona. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa. ¿Ya? El Perú, felizmente, ya está en la fase de eliminación, porque se han logrado coberturas de vacunación muy altas en el pasado y también en los años pasados para esta enfermedad. Sin embargo, el año 2025, la cobertura no alcanzó la meta de los 95%, que es la forma para implementar una inmunidad de rebaño, como se llama, de tal manera que eso asegure a toda la población. Ahí quedaron un bolsón de más o menos 290,000 niños que no han logrado vacunarse, sobre todo en las zonas, sobre todo la segunda dosis y sobre todo en las zonas más alejadas de las ciudades, digamos, ¿no? Y en este caso, Puno es una de las poblaciones que tiene más bajas coberturas. Esto es un problema muy serio, porque eso significa que estos niños son susceptibles a contagios. Y como tenemos en el país vecino, que es país vecino que es Bolivia, que tiene casos de sarampión, y sus coberturas también de vacunación son bajas, entonces esto hace que el traspaso de gente de Bolivia a Puno trae consigo la enfermedad, y hemos tenido la fiesta de la Candelaria, que ha habido una gran afluencia del público a esta zona. Esto hace que hayamos tenido ya 17 casos, 15 en Puno, y dos, curiosamente, aquí en Lima Metropolitana, en Chorrillos y en San Isidro, que son, como es natural, los lugares donde van pues los viajeros, y etcétera, etcétera. Esto que ha generado que el Ministerio de Salud, a través del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud, que se llama el CDC, haya tenido que publicar una alerta epidemiológica para tratar de enfrentar, controlar este brote que hay en el Perú de una enfermedad que, como decíamos, ya está en la fase de eliminación. Sin embargo, esto es lo que nosotros señalamos como negativo, como retroceso, en el sentido que esta alerta no refleja con exactitud lo que se debería hacer en esta circunstancia, pero además deja de lado algunos avances que se han tenido en el pasado. Uno de ellos, por ejemplo, y lo relato en extenso, es el uso de la terminología. Usan la palabra, la frase, instituciones prestadoras del servicio de salud, como si la epidemia o un brote como el sarampión fuera solamente un tema de instituciones prestadoras, o sea, curativas. Para que esto funcione, tiene que avanzarse a un nuevo concepto, que es el establecimiento de salud, que ve no solo la parte curativa, sino sobre todo, que es lo que ahora se necesita, la parte preventiva, la parte promocional, la parte de trabajar en salud pública con la comunidad, trabajar los determinantes sociales, explicarle a la gente la necesidad de guardar algunas medidas sanitarias.
Y todo esto tiene un enfoque nuevo a través de la conformación de las redes integrales de salud. Y este enfoque nuevo, que se avanzó durante estos últimos años, no ha sido relatado en esta Doctor, alerta sanitaria, alerta epidemiológica. doctor, me gustaría que me haga una primera precisión. Cuando usted señala que en 2025 no se alcanzó la cobertura ya con algunos indicadores bastante positivos en años anteriores, ¿a qué se debió? ¿Cuáles han sido los Mire, factores? el tema yo creo que ha sido el cambio, ¿no? No nos olvidemos que la gestión anterior ocurrió en octubre, y la cobertura de vacunación en el mes de octubre ya estaba al 90%, o cercano al 90%. El tema aquí ha sido la continuidad de las acciones hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre, con cuya actividad hubiera llegado al 95%, o debió haberse llegado al 95%, tanto en la primera dosis como en la segunda. Pero ahí ha habido una interrupción, digamos. Y esto es un tema de continuidad, de actividades que se deben hacer de un cambio de gestión a otro cambio de gestión. Este es un primer concepto que hay que tomar en cuenta, porque a veces uno piensa y dice, bueno, pues cuando hay estos cambios, las cosas continúan con el que viene. Bueno, este es un ejemplo, que no ocurre eso. Este es un ejemplo que señala que a veces los cambios enlentecen o a veces ralentizan, como se dice, las actividades que se están haciendo que son importantes para la población. Y el segundo aspecto que yo quiero aquí señalar es que si estás en un proceso de conformación de redes integrales de salud y las redes integrales de salud ni siquiera aparecen en el documento, eso significa pues que hay un desajuste entre lo que viene haciéndose y lo que propone es la alerta. Yo creo que ahí debería haberse mejorado la redacción de tal manera que se involucre a los nuevos actores que se tienen en las redes integrales de salud. Y aquí lo que es clave, el tema del sarampión no es un tema curativo. El tema del sarampión es un tema de promoción de la salud, prevención y detección precoz de las enfermedades y el trabajo con la comunidad. Ahora, doctor, en esa misma línea de que usted nos está explicando, quisiera detenerme un poco a lo ocurrido en Puno. En Puno se han presentado casos que incluso han sido dados en este documento, pero usted también señala que producto que este tránsito que existe de Bolivia hacia localidades en Puno, solo podemos decir de Juliaca, puede ser el propio Puno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que Bolivia tiene mayor incidencia de casos de sarampión que el nuestro? Claro, el año, por ejemplo, 2025, Bolivia tuvo 595 casos ¿Ya? y en el Perú solamente tuvimos 5 casos y estos importados. Perú está en una fase de eliminación del sarampión. Estamos en una Ya. fase superior, digamos, de desarrollo sanitario. Aquí lo que sucede es que Puno tradicionalmente tiene bajas coberturas de vacunación. Ahí hay una mal entendida autonomía de los ciudadanos que señalan que no es bueno vacunarse. Y ahí el trabajo es muy fuerte. Y Y el, ese es otro aspecto que yo llamo la atención, que ha ocurrido este brote de sarampión, las altas autoridades del ministerio, háblese de ministros, viceministros, no se han constituido en Puno a conversar con el gobernador regional, con las autoridades sanitarias, con los alcaldes distritales de Puno y sobre todo con los comités distritales que están instalados en Puno. Es decir, es todo un trabajo que requiere articulación intergubernamental para que los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, para que se puedan implementar medidas adecuadas para consolidar la eliminación del sarampión del Perú. ahora, doctor, ¿solamente es la baja cobertura o la falta de control también? Es la baja cobertura de vacunación fundamentalmente. ¿Por qué? Porque un niño protegido con su vacuna ya no se enferma de sarampión. Ya. Y aquí hay que señalar varios aspectos. Hay veces que uno lo toma a la ligera el tema de la vacuna, y aquí hay que cuidar mucho lo que es la cadena de frío para que la vacuna que se aplica, que se inyecta a los ciudadanos sea de buena calidad. O sea, cuando llega a ser vacunado, su vacuna sea buena y en estado óptimo.
porque a veces son vacunados, pero si se rompió la cadena de frío, esa vacuna ya no le hace efecto como el efecto deseado. Por eso es que la estrategia sanitaria de vacunación se llama estrategia. ¿Por qué es una estrategia? Porque confluye una serie de aspectos, de actores que tienen que consolidar en una cadena de tal manera que ésta se cumpla inescrupulosamente. Y en esto, importancia radical tiene, como es natural, la región, porque son las regiones las que tienen a cargo los establecimientos de salud y son las regiones las que tienen que coordinar con sus alcaldes para poder tomar estas medidas. Si hubiera, si la población y la cobertura de vacunación fuera óptima, por más gente de Bolivia que venga con el sarampión, nuestros ciudadanos no se iban a enfermar. Salvo aquellos que vienen del extranjero ya enfermos y vienen a Perú, como han sido los casos que tuvimos nosotros en el año 2025. Pero gente nueva, enfermedad autóctona, que sea producida en el mismo Perú, eso no hemos tenido y eso es lo que nos preocupa este año, que estos 15 casos que hemos tenido en Puno reflejan pues una realidad de una población susceptible a enfermarse de más de 290.000 habitantes en el Perú, ¿no? En todo el territorio nacional. Ahora, sin caer en el alarmismo, doctor, sino en el sentido real de ver las cosas. Los dos casos que se han presentado en Lima, si no se trabaja a tiempo, se da una especial cobertura, ¿pueden aumentar? No, yo creo que la situación es no es tan compleja en ¿Ya? las ciudades, debido a que la cobertura normalmente de vacunación es alta. ¿Ya? El problema surge aquí en poblaciones eh, nativas, indígenas, comunidades dispersas, porque hay una relativa desconfianza en lo que el Estado puede proponerles a ellos. Hay una relativa desconfianza en las acciones que haga el gobierno central para su salud. Por eso es que es muy importante trabajar con ellos mismos en los comités distritales de salud, explicarles en su propio idioma, conversar su idiosincrasia, conversar con los dirigentes locales, con los dirigentes comunales, de tal manera que eso mejore el diálogo intercultural y de esa manera puedan aceptar estas medidas de prevención. Hay mucha gente que cree que esto les hace daño, que mejor no es vacunarse, mejor es estar sin vacuna. Pero mire usted, el sarampión es una enfermedad tan contagiosa que cuando ya uno quiere resolver el problema ya es complejo. Por eso el trabajo es de mucha conversación, mucho diálogo, con pertinencia intercultural en cada zona del país. Y las poblaciones lo aceptan. Mire usted, cuando en el año 2023 la cobertura de vacunación en Puno en general, no solamente de sarampión, rubiola y papera, sino en general estaba bordeando el 27, el 30%. Y esta vacunación que haya llegado a un 80, 90% ya es un éxito, pero no es suficiente. Tenemos que llegar al 95% para poder dar una protección a toda nuestra población. Ahora, el trabajo de la pertinencia intercultural, ¿cuán importante es? Nos están escuchando en distintos puntos del territorio nacional, sobre todo en zonas alejadas. ¿Por qué esto resulta vital justamente para políticas de salud, doctor? Lo más importante en una política de salud son tres cosas claves. La primera de ellas es tener un interlocutor válido en la comunidad. Y en este caso se ha constituido el comité distrital, que son representantes de la propia comunidad y también de las autoridades. El segundo tema es exponer claramente con evidencias científicas, con lenguaje sencillo, de una forma asequible, las bondades que ofrecen estas tecnologías. Y tercero es hacer que ellos acepten, que ellos se entiendan y la población acepte. Evidentemente que si no acepta, se tiene que seguir trabajando para explicarle las bondades de este producto con ejemplos simples para que la población se dé cuenta. Esta es una especie de licencia social que se obtiene de ellos para poder implementar la política de salud. ¿Y por qué ocurre esto? Como lo explicaban con anterioridad, hay una desconfianza enorme por las acciones que hace el Estado. Se cree que hay una política
para poder discriminarlos, para eliminarlos o para desaparecerlos. Entonces ellos señalan con claridad que todo ello quieren tamizar, quieren mirar de qué se trata, quieren comprender, y es legítima su preocupación dada la historia que tiene nuestro Perú. Miren, más o menos en América, en tanto norte, centro y sur, ha habido este año pasado más de 14.000 casos de sarampión, pero más del 70% de casos han sido de la población indígena. Este es un tema que nos tiene que llevar a una reflexión. Por eso es que es sumamente importante el diálogo intercultural. Y por eso es sumamente importante el funcionamiento de los comités distritales de salud. Importantísimo que se involucren los alcaldes y el gobernador regional, que es el líder de toda la región, tiene que trabajar de una manera que permita que la población acepte, pero en modo no vertical, sino con un diálogo permanente intercultural, las bondades que presenta la política nacional de salud. Caso contrario, seguiremos, como siempre, dando lindas normas en Lima, lindos dispositivos, excelentes vacunas, pero que finalmente no se logran las metas debido a que hay una negativa de un sector minoritario de la población, pero que son todos peruanos, pero que desconfían de las sanciones que puede hacer el gobierno central. Muy bien, doctor G. Cuba, como siempre, muy agradecido por esta comunicación. Aquí sí quisiera hacer un agregado a esto, pues ¿Cómo no? Me quedo un... Como mayor, sí, cómo no, sí. Mire, yo también tengo una preocupación enorme debido a que la notificación y la recolección de datos. O sea, es importante que el Ministerio de Salud trabaje con datos ciertos, con datos recolectados de la zona, pero todavía estamos en la época de la carreta. Señalo yo en el artículo, en la parte final, que el encargado pasa por los servicios diciendo, por aquí hay fiebre, grita, por aquí hay fiebre, cuando ya estamos en la época de la historia clínica electrónica. Y por otro lado, luego van a revisar las historias clínicas que ya están ahí arrumadas, con polvo, moho, etcétera, y eso es el trabajo. Cuando lo simple sería que la Oficina General de Tecnología de la Información y el CDC se reúnan para poder incorporar el módulo informático del CDC en la historia clínica electrónica, de tal manera que en aquellos lugares que ya hay historia clínica electrónica, toda la información, todas las notificaciones salgan automáticas para que las autoridades nacionales o regionales tomen las decisiones correspondientes. Pero eso no ocurre, y esto es realmente un retroceso, porque es todo un proceso que ya estaba en marcha, pero que ahora se señala otra vez, y son 4 plataformas más correos electrónicos que se tienen que hacer, y finalmente con esa información ni siquiera se puede auditar, porque si usted le dice que un servicio dio 5 febriles, esa es la cifra 5 febriles. ¿Quiénes son los nombres y apellidos? No se saben. Eso es el problema que hay que tomar en cuenta para poder mejorar. Es decir, en otras palabras, de una vez que la historia clínica electrónica tenga toda la información, que emerja de ahí la información para las tomas de decisiones a nivel nacional en el tema del CDC y del Ministerio de Salud. Muy bien, doctor G. Cuba, yo le agradezco por esta ilustrativa conversación, un tema tan importante, justamente, sobre todo en materia de políticas de salud y en materia de prevención. Le agradezco la gentileza, ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR.